Muy buenas noches, es un placer saludarles en este miércoles 11 de septiembre del año 2024. Bienvenidos a su programa de análisis político Contrapunto. Agradecemos a nuestro patrocinador, Café Don Tomás, el mejor café de Veracruz. Café de altura, usted lo puede adquirir al 273-117-0598. Y bueno, en esta noche ya entramos al programa y nos acompañan dos compañeros, amigos analistas. Me da gusto presentar, como todos los miércoles, al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, buena noche. Muy estimado Marco, me da mucho gusto saludarte nuevamente, agradecido por la atención para invitarme al desarrollo de este programa. Un saludo cordial a todo el auditorio que está conformado, vasto auditorio que está conformado por las redes sociales, y te agradezco, de veras te agradezco que me consideres en estas invitaciones, y aquí estoy atento a lo que vas a preguntarnos. Hablo en plural porque me da un doble gusto tener al otro invitado, que no voy a mencionar su nombre para que tú lo puedas presentar. Gracias, maestro. Y bueno, también me da gusto presentar en esta noche al maestro Susano García. Maestro Susano García, bueno, todo también ha sido una persona relacionada con la parte política en cuestión de manejos, ¿no? de cuestión de campañas, estrategias y todo ello. ¿Y qué tema el que vamos a analizar el día de hoy sobre lo que sucedió el día de ayer? ¿Qué sucedió el día de ayer? Pues nada más y nada menos que la traición de los Yunes al aprobar con su voto la reforma al Poder Judicial. Esta reforma propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, ha generado una serie de situaciones, sobre todo de molestia, no solo al interior del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz o a nivel nacional, sino de miles de millones de mexicanos por esta situación que se presentó el día de ayer. En esta parte donde también fueron reprimidos opositores a esta reforma judicial, vimos cómo la policía capitalina pues utilizó lo que siempre han utilizado los granaderos, el famoso gas, los golpeteos y bueno, esas agresiones que decían ellos en su momento dado que lo hacía la gente de derecha. No, también lo hace la gente de izquierda y lo vimos ayer con Morena, maestro Daniel Méndez. Vaya tema, de veras, qué tema y fíjate, Marco y Susano, amigos y amigas del auditorio, es un tema que en lo personal me incomoda, y voy a decir por qué me incomoda. Porque, como tú bien sabes, Marco, con el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares nos une una amistad desde hace muchos años que data desde mi padre, ¿no? El licenciado Miguel Ángel Yunes siempre dijo que mi padre era uno de sus maestros para poder desempeñarse en el oficio de la política, pero obviamente que me veo en la necesidad, en razón de las convicciones que me enseñó mi padre, a hacer una serie de señalamientos, porque es muy, muy lamentable lo que ha ocurrido. Cuando estoy hablando de esa relación familiar, pues yo recuerdo muchísimo que también mi padre fue un maestro de la política para un servidor. Mi padre dijo algo que siempre se me ha quedado grabado en la mente, que en el ambiente de la política uno de los valores que más es tomado en cuenta es el de la lealtad. Y cuando él me dijo eso, ya en aquellos momentos, no con la crisis que se está experimentando en la actualidad, pero en aquellos momentos yo lancé una pregunta a mi papá y le dije, ¿pero es posible hablar de lealtades en el ambiente de la política y sobre todo, más que nada, con la clase política? Y se me quedó viendo y me dijo, ¿pero por qué haces ese tipo de preguntas? Bueno, pues porque lo que menos sucede en el terreno de la política y de los políticos, yo contesté así, a pesar de
mi juventud de aquellos tiempos, yo veo en la clase política que eso no está ocurriendo. Y ahora que estamos viendo estas cosas muy sorpresivas, me hizo recordar la lectura de un libro que lo tengo en mi biblioteca personal, que era un compadre de aquel general, entre comillas, Arturo Durazo, que fue un libro hecho en 2 partes, y el compadre o ex compadre, voy a tener que decir el ex compadre del general Arturo Durazo, entiendo que al final pelearon y por eso vinieron esos 2 libros. La frase que acuñó en ese libro dijo algo así que: después de que he conocido a los políticos, más quiero a mi perro. Así fue la frase, la reflexión que hizo en el tintero de ese contenido del libro. Bueno, pues yo tengo la percepción de que el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, y lo pongo en primer término porque sé que con su experiencia, con su oficio político que él ha tenido, pues ha estado detrás del comportamiento para impulsarlo a su hijo. Y es una persona con una fácil expresión, es un maestro, ha sido un maestro del debate parlamentario, pero esto que ha ocurrido echa por la borda todo lo demás. Vimos sus intervenciones en pues la tribuna alta de la Cámara de Senadores, y a pesar de que era, y lo digo en tiempo pasado, era una persona que a la hora del abordaje en el debate se crecía con los problemas. Pero si ustedes ya vieron los videos, cuando se va aproximando, va por los corredores del edificio de la Cámara de Senadores, ya dispuesto para entrar a lo que es en sí la sesión parlamentaria, él viene con un rostro desencajado, en el que se nota el nerviosismo, los ojos desorbitados, el lenguaje corporal. Para quienes hemos utilizado y estudiado todo esto en el terreno de la educación, el lenguaje corporal hablaba más que 1000 palabras, ¿no? Y luego cuando aborda la tribuna para ir contestando a las increpaciones de los senadores de oposición, y sobre todo ante lo que ya había hecho y externado Marco Cortés al abordaje de la tribuna, pues si observaron, la mano le temblaba fuertemente. En esta primera intervención, a lo que nos estás preguntando, mi querido Marco, yo quisiera poner sobre la mesa de análisis el siguiente elemento constitutivo que me parece fundamental para ir desglosando el propio análisis que nos reúne. ¿Cuál es ese aspecto fundamental? Creo que aquí están los argumentos de gran peso. Unas horas antes, Miguel Ángel Yunes Márquez sale ante las cámaras y los micrófonos diciendo que va a votar en contra de la reforma judicial. Y después, a las pocas horas, cuando viene ese momento de la decisión, sale en otra intervención televisiva ya manifestando su adhesión a la reforma judicial. ¿Cómo es posible que hayan dado un giro tan fuerte de 365 grados, un giro total, y voy hacia la figura de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando que ahora en las redes sociales nos han estado presentando
una serie consecutiva de imágenes en donde le dijo hasta la despedida al presidente de la República. El otro le contestaba, pero eran fuertes cuestionamientos. Y entonces cuando estoy mencionando que aquí en estos señalamientos que yo hago hacia su desempeño decepcionante que ha presentado ante la opinión pública Miguel Ángel Yunes Linares, una de las cosas, y tú sabes bien, Marco, que lo he dicho aquí en los programas, ¿qué es lo que distingue en torno a los valores, aquellos que mencionaba mi padre, que deberían ser asimilados en la clase política? Lo que debe distinguir, y pese a esta crisis que se está viviendo de valores en la clase política y en la clase gobernante, es la congruencia. Y eso es lo que ha perdido Miguel Ángel Yunes Linares, la congruencia. Y eso hace que su imagen se vaya destruyendo, esa imagen que muchos le reconocían como gran tribuno en su desempeño de oficio político, como cuestionador, como buscador de la verdad o de su verdad en el terreno político. La congruencia ha provocado que la imagen de Miguel Ángel Yunes Linares se deteriore por completo, Marco. Así es, maestro. Bueno, ya he comentado prácticamente lo que sucedió el día de ayer, y efectivamente se tenía pensado que pues serían los que de alguna manera, llegando a la posición a donde que se encuentran ahorita como senadores, serían la contraparte, ¿no? A frenar a esas situaciones del gobierno ejecutivo. Sorprendió para todos esta decisión que tomaron ellos. Digo tomaron ellos porque aunque va como titular Miguel Ángel Yunes Márquez, bueno, se basa a la experiencia que, como usted comenta, de su papá Miguel Ángel Yunes Linares, que hasta se vio mal, ¿no? Le dicen el Chiquillunes y ahora le van a decir el Baby Yunes, ¿no? En esta cuestión de que pues no supo afrontar él mismo esta parte de traición que ya iban a realizar, y que tuvo que entrar su papá para que pues no sé cómo estarían los ánimos de Miguel Ángel Yunes Márquez en ese momento, y solicitando licencia porque supuestamente ha padecido un problema de la espalda, que esta cuestión también de la espalda, pues hay estudios, ¿no? de que está lesionado supuestamente. Bueno, no sabemos hasta dónde sea cierto, pero en los eventos que me tocó cubrir, en los eventos como reportero, en las giras que hizo como candidato a la senaduría por el estado de Veracruz, pues siempre se le vio con esa energía, o sea, bueno, de la espalda, pero pues, ¿quién sabe qué pasó, ¿no? Algo que quisiera agregar antes de que le cedas la palabra a nuestro querido amigo invitado, es si vamos a ir configurando, porque aquí hay que ir tomando en cuenta una lista de cuáles son esos valores. ¿Es posible hablar de valores en la clase política? Bueno, ya hablé de la lealtad, hablé de la congruencia, y para tener la lealtad y tener la congruencia que te da seriedad, o te debería dar seriedad en el desempeño político, el siguiente punto es, ya que citas a su hijo, y en el caso específico de su enfermedad, más allá de que si la tiene o no la tiene, es que apareció muy sonriente junto con su padre, no estaba hospitalizado, y están en una especie como de parque, siendo recibidos por uno de los senadores ya de Morena. Entonces ese tercer elemento se llama la mentira, y cuando una persona miente en todos los ámbitos de la vida social, de la vida personal de un ser humano, la mentira no es una buena carta de presentación. Así es. Y bueno, en este punto que hablábamos, se pensaba de que de alguna forma pues la cuestión de los operadores políticos de Morena, principalmente Adán Augusto, quien ha sido uno de los principales políticos en esa cuestión de las negociaciones en lo oscurito, como luego se le conoce, pues llevaría a algún senador de determinado partido a que se uniera a ellos, ¿no?
pero no se pensaba de los Yunes, o te imaginabas una traición de los Yunes, maestro Sano. Gracias, primero que nada, buenas noches. Yo creo que lo ha desmenuzado muy bien el maestro Daniel en cuanto a cómo primero la parte fundamental del individuo, que en este ejercicio pues, son dos individuos, y vamos a ponerlos en esa, pues incluso dualidad, porque es padre e hijo, ¿no? Si nos vamos al estricto ejercicio biológico. Y hay por ahí, leía yo una columna de una persona que decía, bueno, hizo lo que debía haber hecho un padre, defender al hijo. Ese es un mecanismo de defensa que marca, y por cierto, quien lo comenta es una madre. Entonces, bueno, me llamó la atención porque en el análisis que hace el maestro Daniel, habla de valores, que ese es un ejercicio que pudiéramos tener muy claro, que en este caso mostraron a ojos de todo México y ya hasta el extranjero, pues los valores que un político, porque yo no me atrevería a meterme en un ejercicio de que un padre y un hijo en condiciones fuera de la política tuvieran consecuencias como estas. Es decir, estamos hablando de políticos profesionales. Y otra columna decía, si hay algo muy malo, es un político profesional. Y si hay algo mucho peor, pues son dos políticos profesionales. Y yo creo que los Migueles, permítaseme el adjetivo, son políticos profesionales. E incluso escaparía el tercer Yunes, que es Fernando, que también está en el tercer acto de vamos a llamarle, de esta película, o de pues teatro, ya no sé si llamarle teatro, maestro, usted que es dramaturgo. Qué bueno que utilizaste esa palabra, ¿eh? Porque pareciera que el primer acto era evidentemente el esperar de todos, contestando tu pregunta, de todos los, en este caso 43 legisladores en la Cámara Alta, de la oposición, que pudieran tener esa contraparte. Y quedaron 43, porque recordemos que 2 que eran del PRD, que hoy ya en paz descanse, se pasaron previamente con esa inclusive gran algarabía que le puso el Güero Velasco y el propio Adán Augusto, es decir, bueno, y hasta Noroña, ¿no? Diciendo, no, ya está planchado, ya tenemos el tema, ya nos van a sobrar votos, ¿no? Y bueno, hubo hasta una cantada adelantada, y eso, en las lecturas entre líneas, como dicen los políticos, fue como que amarrándose el dedo para ver un final desesperado. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese final desesperado, entre comillas, pues no veíamos un ejercicio en el que, más nosotros como veracruzanos, ¿no? Porque hoy he recibido una cantidad de llamadas de cuates, no tan cuates, y de todo, que me dicen, oye, tenía que ser un veracruzano, mano. Oye, da vergüenza ser veracruzano, y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el nivel de traición, como le llaman, tiene que ver, y digo le llaman porque el mismo Miguel Ángel Yunes Linares, cuando sube a la tribuna, les llama traidores a todos los panistas, empezando por Marco Cortés, que ese sí fue un traidor, en lugar de alguna forma tener un posicionamiento. Después Yunes Márquez, que ese sería el segundo acto. A ver, primer acto, se dice que está enfermo de la espalda y se ausenta unas horas, ¿no?, de la votación, o mejor dicho, la presencia de Yunes Márquez es básicamente 7 horas después de que su papá habla. Entonces se convierte en senador por un tema histórico, ahí llamémosle. Entonces, a mí se me antoja muy planeado. Entonces, pues quizá a los ojos de sus votantes, porque hay que decirlo, yo creo que la traición no es al tema de la reforma judicial o la traición al país, o no, se le han puesto ya muchos calificativos al tema traición. Hasta ahí una senadora le aventó monedas, y bueno, también en ese teatro, ¿no?, fantástico. Sino que es una traición porque yo reviso que son poco más de 16 millones de votantes los que le entrega la ciudadanía a esa coalición, y que evidentemente en esa primera minoría, que es la que le da el Senado a Miguel Ángel, obedeció una votación. Y entonces, si en este caso la Cuarta Transformación había pregonado como parte de su eslogan
o de su propuesta de campaña, el decir que el plan C era lo que llevaba al Congreso, tanto del Congreso de la Unión como la Cámara de Senadores, pues estaba muy claro lo que iban a presentar, iniciativas que ya tenían dentro los propios legisladores por parte de Andrés Manuel. Entonces, el discurso, que como bien lo dijo el maestro Daniel, o sea, Miguel Ángel siempre salía con esa tribuna, con ese empuje fuerte. Hoy mismo dice Andrés Manuel en la mañanera, dice, no, pues es que Miguel Ángel Yunes es muy fuerte. Si hasta él y yo nos picudeamos, nos dimos unos entres. No, yo no tuve nada que ver. Bueno, esos son los entramados que ya en esas esferas del esquema político, ¿cuál es el acto que pudimos ver? Yo creo que lo que nos fueron presentando 1, 2 y 3 fue simplemente una consecución de algo que tenían evidentemente planeado, que tenían evidentemente, hay que decirlo, también otro político profesional como lo es el presidente, pues metió su leñita para que ardiera en su momento todo lo que hemos venido viendo desde las órdenes de aprehensiones de un Fernando Yunes, del propio Miguel Ángel, cómo entró al Senado de la República. A mí se me antoja pensar que si Adán Augusto lo recibió con esa, oye, llegó a rendir protesta sin ninguna complicación. Yo cuando vi la fotografía ya estaba. Entonces, bueno, todas esas, vamos a llamarle aristas, pequeños esquemitas, nos hacen ver algo que yo lo escucho sobre todo de la gente de su partido o de su expartido. Creo que hace unos minutos ya lo expulsaron de Acción efectivamente Nacional. Lo expulsaron ya de ya los expulsaron. Entonces, bueno, de su expartido, pues llama la atención porque estás hablando de un exgobernador, estás hablando de un excandidato a la gobernatura, estás hablando, vamos a ponerlo entrecomillado, de personas serias. Y entonces, si las personas serias dentro de un partido eran las que pedían el voto, son los que, pues, que convencieron a otro Yunes para que fuera su abanderado al gobierno del Estado, que ahorita está pataleando y diciendo, no me explico, no sé qué pasó. Entonces, imaginemos todos los demás que están pensando, y eso habla de lo que dice el maestro Daniel, una escasez de valores en donde la lealtad al interior de los políticos, de los poderes políticos, cada vez se desvanece más. Se están convirtiendo en ídolos de barro, en esa alusión de que se tienen ídolos con pies de barro, que no se tiene fundamentada una participación, un discurso, imaginemos una arenga, una propuesta de campaña, un ejercicio. Y yo creo que eso es lo que me llamaría la atención a partir de ahora. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Qué es lo que estamos fomentando a los que nos interesa la participación política? Llámese como se llame. Entonces, ¿el individuo dónde queda? Yo no me imagino el transitar de un Miguel Ángel Yunes Márquez los próximos años en el Senado. O sea, ¿cómo va a ser tratado al interior del propio Senado, de su Estado? No lo sé. Creo que esa traición que llamas es una gran traición a esos 16 millones de personas que confiaron en un proyecto y que hoy se desvanece, ¿no? Exacto, y bueno, sobre todo también lo que ha comentado el presidente, ¿no? Dice, yo no pacto con ladrones, yo no pacto con corruptos, yo no... ¿Qué pasó ahí, maestro Dani? Bueno, también aquí en los programas, a mí me da mucho gusto que me hayas invitado, porque en los programas donde tú me has invitado con anterioridad y también en otros programas de análisis político, yo lo he reiterado, que dada esa crisis que hay de valores en la clase política, uno de los aspectos también que traigo a colación es que todo se ha ido distorsionando, y una de esas distorsiones es el discurso político, el discurso oficial. Aquí hay un campeón de oratoria que me va a dar la razón en lo que voy a expresar. Y él también, nuestro amigo Susano, ha sido testigo de cuando yo he expresado esto. No podemos creer, y yo le diría a la opinión pública con afirmación categórica, que el discurso, cuando salen a las cámaras y los micrófonos, los gobernantes, la clase gobernante, la clase política, lo que se dice en su contenido del discurso oficial, hay que tomarlo con las reservas del caso. Por ejemplo, lo que me preguntas, el presidente de la República en su conferencia matutina externa que él no tiene nada que ver,
que él no sabía eso y que se movieron los Yunes, se movieron en función de sus propias decisiones. Bueno, yo no creo eso, ¿no? Y traería yo a colación la palabra que ha utilizado mi gran amigo Susano. Es una dramatización, es una escenificación lo que hemos visto, porque sabemos que lo que ha ocurrido en estos 6 años de administración gubernamental, pues se ha concentrado ahora sí todo el poder en una sola persona. Quien ha movido los hilos es una sola persona, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República, en ese lenguaje no verbal, pudimos ver a un presidente de la República satisfecho de sus vaticinios, porque él ha vaticinado 2 cosas. Primero, ¿se acuerdan ustedes cuando sale intempestivamente por las presiones de las tribus de la izquierda? Sale de las oficinas del PRD, lo recuerdo muy bien, con su maletín y va con sus colaboradores inmediatos, porque había renunciado ya al PRD y se colocó, hubo un momento en que se colocó en el umbral de la puerta principal de las oficinas del PRD, allá en la colonia Roma. ¿Y qué vaticinó? Dijo: de este partido no va a quedar más que el cascarón. Y se cumplió ese vaticinio. Y hoy hemos visto otra satisfacción del presidente de la República de cómo, tengo que utilizar el término, cómo doblegar a uno de sus rivales, al que él definió como rival fuerte, cómo doblegarlo y humillarlo, porque hay un acto de humillación, que eso es lo que no puedo terminar de concebir, sobre todo de Miguel Ángel Yunes Linares, porque Miguel Ángel Yunes Linares, en sus enfrentamientos con otros políticos, que los recuerdo muy bien, y sobre todo con el presidente de la República, en esos enfrentamientos, si algo lo que sacaba de su actitud era el carácter, y mandaba como mensaje en todo el tiempo de que él tenía dignidad y que esa dignidad la ponía por delante para hacer todos esos señalamientos, ¿no? Lo hizo ante y para el presidente de la República en aquel momento, Enrique Peña Nieto, cuando amenazó con cápsulas que había dejado de información en lugares estratégicos si no se le respetaba el resultado electoral que lo llevaría a la gubernatura del estado. Lo hizo contra Fidel Herrera Beltrán. Yo estaba ahí cuando se dieron esos enfrentamientos y esos señalamientos, muy duros siempre Miguel Ángel Yunes, pero sacando la casta y manifestando ese carácter distintivo que lo caracterizaba en el abordaje de la tribuna. Eso es otra de las cosas que sorprende, esa es otra de las cosas que decepciona, porque podemos entender otro aspecto que quiero aquí poner sobre la mesa. Podemos entender, y todo estaría apuntando a esa situación, porque dice el presidente de la República que al pueblo ya no se le engaña, que el pueblo es sabio. Bueno, yo transformaría esa expresión del presidente de la República diciendo de que al pueblo ya no se le da atole con el dedo. Y manifiesto esto porque el exgobernador del estado de Veracruz, lo que pudimos ver es que esta forma de doblegarse él y su hijo, pues obedece a una reunión que también, como atacaron al periodista Ricardo Rafael, Ángel Verdugo fue uno de ellos,
y yo manifesté: Ángel Verdugo está equivocado porque trataba de demeritar lo que ya había filtrado como información el escritor Ricardo Rafael, de que se había dado en el transcurso del fin de semana una reunión de los Yunes con el exsecretario de Gobernación. Y hoy que estamos viendo cómo está fluyendo la información, podemos ir deduciendo, porque sabemos cómo se mueven los políticos en ese cabildeo que también ha ido perdiendo su sentido de eticidad. Y cuando digo sentido de eticidad me estoy refiriendo al comportamiento ético, al comportamiento moral, porque los diálogos y los acuerdos, lo decía yo ayer martes en un programa de análisis político con Córdoba, los legisladores en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, esos diálogos por medio del cabildeo siempre tendrían que ser pensando en el bien común de la sociedad mexicana. Hoy sabemos que ya no es así, que no es así, hoy más que nunca el ejemplo es bien claro, que es para amenazas, es para amedrentar, y si eso ocurrió, que podría justificar, y lo pongo así con 3 puntos suspensivos, si está manifestándose una amenaza hacia la familia, si se está sacando una serie de expedientes de mira lo que tenemos aquí por parte de sobre todo de la Fiscalía General del Estado, más allá de esas amenazas, sobre todo cuando entra de por medio la integridad familiar, aún así, con ese grado de compromiso por los señalamientos tan delicados que hizo Miguel Ángel Yunes Linares, y su hijo lo secundó en esas declaraciones hacia la figura, hacia el desempeño del presidente de la República, y luego a Morena y a los colaboradores de Morena y del propio presidente de la República, pues se vienen abajo. Hay una parte donde Miguel Ángel Yunes en su intervención le dice a Marco Cortés que no podían presionarlo, que Marco Cortés le había dicho que si dejaba al grupo panista parlamentario, entonces se iba a considerar como una traición, y Miguel Ángel Yunes saca un elemento que es: y mi derecho a la opinión, mi derecho a opinar, ¿dónde queda? Aquí no cabe tanto eso. No hay una razón de peso en lo que manifiesta Miguel Ángel Yunes Linares en esa contestación a Marco Cortés. ¿Por qué razón? Porque cuando tú ya estás formando parte de un grupo parlamentario, a unas pocas horas donde se va a votar, se va a dar un voto decisivo que tiene que ver mucho con el rumbo de la nación mexicana, con el rumbo de la República Mexicana, a unas poquísimas horas que tú no pienses de manera grupal y pienses de manera individual, él ya estaba sabedor de que si tú entras a un grupo es porque vas a ser unánime y solidario en las determinaciones que está tomando ese grupo de carácter partidista y de política a seguir sobre lo que se está significando, el hecho que se está significando. Y eso es donde no entra la congruencia, sino más bien la contradicción de Miguel Ángel Yunes Linares y de su propio hijo. Efectivamente, y bueno, ya el Partido Acción Nacional ya ha anunciado prácticamente la destitución, ¿no?, de Miguel Ángel, de los dos Yunes, como miembros de Acción Nacional. En toda esta cuestión, bueno, que hablaba el maestro, y efectivamente de lo que se ha manejado dentro de la ciencia política, es que buscar ese bien común, pues últimamente pues ya se ha perdido, ¿no? Sí. Y ya se ha perdido, y ahora se busca el bien personal. En todo momento lo hemos visto, bueno, con varios políticos que pues se aferran al poder, y esta parte pues de alguna forma daña toda esa cuestión del entorno social que maneja,
y que de alguna forma también ese crecimiento que no se da por lo mismo, por estas situaciones lamentables de políticos que solo buscan su bienestar personal, maestro Susano. La política a la mexicana, como ya la conocemos, tiene ese trasfondo. Aquí ya los dichos de que no tranza no avanza, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error y toda esa serie de cosas que, digo, ya pues, somos muy creativos con los memes, ¿no? Ya hoy sale una ministra ahí de los 300,000, que ya no voy a poder ganar, y bueno, toda esta serie de cosas. Yo creo que la reflexión importante tendría que ir hacia dos partes. Primero, que los ciudadanos seguimos de alguna forma solo siendo espectadores, evidentemente, de las decisiones políticas. Como bien lo dijo el maestro Daniel, ha recaído en una sola persona, con esa creatividad que hay que aplaudirla. Es un ente y un presidente con una creatividad extraordinaria. Por ahí decía Luis Donaldo Colosio, y también creo que tiene que ver con esa premonición, sí, que hizo Andrés Manuel, que yo también le llamaría sentencia, porque cuando no le ha salido alguna cosa, y de ahí el nombre del plan C, quiere decir que no le salió el plan A ni le salió el plan B, pero forzosamente tengo que encontrar un plan C. Y eso evidentemente habla de creatividad, pero a veces el ser creativo, con ese trasfondo en el que si yo tengo el poder, como decía una caricatura hace muchos años, ahora yo tengo el poder, creo que era He-Man, con esa fuerza de He-Man, y decir, ahora yo tengo el poder y puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces todo el séquito, todo el ejercicio, por una cuestión, repito, Luis Donaldo Colosio dijo, por un tema de venganza, porque así se lo imaginó, porque así lo pensó, y dijo, pues ahora porque el Poder Judicial, porque hay que recordar, déjenlo también en mi parte creativa, cuando entra Andrés Manuel dice, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y yo me quiero imaginar, solo por un tema de creatividad, que fue lo que Andrés Manuel dijo. No le contestaron, el Poder Judicial no le dijo, ¿sabes qué? Sí me reduzco el salario, sí hago eso. Como que no lo pelaron en su momento. Y entonces He-Man dice, pues si yo tengo el poder, a ver, voy a empezar a hacer un ejercicio de cómo me voy metiendo, hasta que un día dijo, oye, yo sí puedo, lo tengo todo para hacerlo. Y bueno, hay que decir también, no está mal el tema de que el Poder Judicial se reforme, transite una transformación, porque está muy complejo, realmente es uno de los poderes muy deteriorado, sí hace falta, pero había que hacer un análisis todavía mucho más profundo. Dicen los que saben, porque yo aún no soy licenciado en Derecho, pero quienes lo saben durante muchos años, los propios ministros, jueces, y bueno, gente que lleva en el ejercicio jurídico muchos años. Lo que sí entiendo a nivel del estudio de la Constitución es que no puedes aventarte una reforma constitucional tan rápida, solo por un ejercicio del que sí puedo, sí lo tengo y sí lo hago, porque entonces entraríamos se hablaba de la viabilidad de un Congreso Constituyente. Pues ya está. Hoy a las 10 de la mañana el Congreso de Oaxaca había aprobado ya la reforma. A las 11 del día Tabasco, después fue Veracruz, Tamaulipas, y a estas horas yo te aseguro que ya deben de ir entre 12, 15 estados que ya aprobaron la reforma. Qué rápido fueron nosotros. Pues muy rápido, pero ahora imaginemos, ese es un ejercicio constitucional, pues ya lo tienes, ya tienes un Congreso Constituyente. Y había una reflexión, decía, bueno, si es la cuarta transformación, ¿sí? La primera ha hecho alusión a que fue precisamente la independencia, ¿no? Y el Congreso Constituyente, bueno, nos acordamos desde los sentimientos de la nación allá en Apatzingán con Morelos, que realmente se da hasta después de la firma de los tratados, la Constitución como tal, Veracruz otra vez en el ejercicio, en la propia reforma con Juárez, quien también en Veracruz toma esa parte del que no se nos tenga que tener a un gobernante externo. También hay una Constitución que reforma, que mueve, y obviamente la Revolución Mexicana, que termina en el 17
Heriberto Jara Corona y con estos legisladores que le dan allá en el Teatro de la Reforma en Querétaro un contenido a un Congreso Constituyente. ¿Y qué pasa? Había discusiones, había un ejercicio de que la transición de los poderes tuviera en esa discusión por el bien del pueblo. En esta ocasión, la discusión se suscribe a un plan previamente elaborado, que es el plan C, por la voluntad, en este caso, del que tiene el poder, y dice, porque puedo, la juego y yo me voy. Y yo casi les puedo asegurar que el próximo 15 de septiembre, en el grito de independencia, el presidente de la República dirá, ¡viva la reforma judicial! No Miguel Ángel Yunes, ¿no? No, el presidente de la República va a decir en el grito de independencia, ¡viva la reforma judicial! A veces dice que sí, no, va a decir viva Miguel Ángel. Bueno, chascarrillo. No. También así somos los mexicanos, nos reímos de las tragedias. Yo apelo a que la voluntad de los políticos tenga un matiz, por lo menos de reflexión. Yo creo que estos 500 legisladores en el Congreso de la Unión, sea de cual sea el partido, en el caso de los senadores, de los 128, que puedan tener, ya no ver hacia atrás, sino poder cerciorarse de cómo está el ejercicio. Y ahí la Presidenta de la República, que estará por entrar el próximo 1 de octubre, pues tendrá que empezar a ver un nuevo ejercicio. ¿Por qué? Porque si la mano del Todopoderoso va a seguir meneando la cuna, va a seguir el ejercicio. Y ahí es donde entraría entonces el análisis. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer la oposición? Ya veo muy flácido a que las discusiones que suban, que le presten, pues si al final el diario de debates va a decir, mira, los escuchamos de aquí a las 2:30 declaramos receso, y hablo de aquí en adelante de cualquiera que sea el tema, Y entonces, ¿cuál va a ser el debate realmente, no? ¿Cuál va a ser esa parte en la que la ciudadanía, bueno, pues sí representada, pues hay que respetarlo, sí, porque ganaron en las urnas y además ganaron contundentemente? ¿Sabe el pueblo exactamente eso? Esa sería la pregunta. Así es, pues prácticamente estamos finalizando. Maestro Daniel, me gustaría su comentario final, pero sobre todo, ¿qué tanto nos va a afectar esta reforma? Sobre todo en el sentido de que se habla ya de un poder absoluto. Sí, iba yo a eso, que bueno que haces la pregunta, porque quería yo resaltar lo siguiente. Yo mencioné en mis intervenciones anteriores 3 valores, 3 características que en el sentido del orden moral público se han ido perdiendo. El cuarto valor es que nos queda la percepción, nos queda como elección. Yo confieso que me ha costado mucho trabajo entender este cuarto valor, porque todavía podía yo o tenía yo vestigios de creer en eso. ¿Cuál es ese cuarto valor? Llego y hago esta respiración porque me cuesta trabajo expresar lo que van a escuchar de mí. Me cuesta trabajo llegar a la conclusión de que en el sistema político y en el comportamiento de los políticos, con esto que acabamos de presenciar, que acabamos de vivir los mexicanos y las mexicanas, no hay seriedad. No hay seriedad en la clase política. Y esta no seriedad, porque se ha perdido, lleva a una confirmación que he sacado en mis conclusiones. Si ya sabemos que en el mundo de la filosofía, en el ámbito de la filosofía, hay una escuela filosófica que es sumamente interesante porque nos centra en la realidad, a diferencia del idealismo, esta nos centra en la realidad. Bueno, y agregaría yo 2 escuelas más bien filosóficas: la realidad, a diferencia del idealismo, y el relativismo de las cosas. Y si hay algo que está caracterizando lamentablemente al ámbito de los políticos, es el relativismo. ¿Qué tanto nos afecta esto que está sucediendo? Claro que nos afecta, porque voy a la reflexión. Nos afecta porque la constitución política, todavía la constitución política, porque también que de manera ya temeraria, Noroña dijo anoche
ya para concluir la sesión donde se había votado, dijo los siguientes pasos, el siguiente pues paso que hay que seguir, la siguiente etapa. Mencionó ya los artículos que vienen, que van a ser modificados de la Carta Magna. Un constituyente, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en la Constitución política que nos ha regido, dice muy claramente, no lo olvidemos, que para que exista un gobierno democrático, para que exista un régimen democrático, tiene que haber una división de poderes. Y esa división de poderes está haciendo alusión al poder ejecutivo, moviéndose en su propio ámbito, el poder legislativo, moviéndose en su propio ámbito, y el poder judicial. Eso es lo que se ha ido disminuyendo, el equilibrio, que es lo que le da el equilibrio, porque luego han entendido mal un buen número de personas cuando hacen alusión a esto de la división de poderes, piensan de manera unilateral y piensan en la dirección que debe tener el Poder Ejecutivo. Es que el Poder Ejecutivo es el que tiene que poner orden. No, están equivocados. Fue tan visionaria la redacción de quienes intervinieron en la redacción del Constituyente de 1917, al considerar que la división de poderes, sobre todo en lo que se refiere al judicial y al legislativo, era o es mirando en todo momento por el bien común del pueblo, contra el Poder Ejecutivo en sus arbitrariedades a la hora de desempeñarse en ese ejercicio gubernamental. Así es como está pensado. Pero si entra una etapa como la que estamos o vamos a empezar a vivir, de que el Poder Judicial va a estar condicionado al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pues ya lo vimos con su mayoría del bloque de Morena, Verde y Partido del Trabajo, y un INE secuestrado, pues entonces lo que vamos a ver es un autoritarismo. Yo quisiera estar equivocado, pero no lo creo. Un gobierno autoritario. Como el que se está viviendo, ¿no? Sí. Maestro Susano, comentario final sobre todo las agresiones que sufrieron por los opositores, ¿no?, a esta reforma, los manifestantes que ayer se presentaron primeramente para impedir, y que bueno, posiblemente se llevó a cabo la votación en un lugar alterno, pero también de los casos de legisladores, senadores que fueron también intimidados, sobre todo el del Movimiento Ciudadano, ¿no? Se hablaba ahí de que su papá lo habían detenido, nunca se supo cuál es la situación por cuál detenido, entonces también no se presentó ese legislador. Era entre estar con la familia o estar en un momento difícil, ¿no?, de decisión, como fue el día de ayer. Sí, son los casos que, como dijimos hace un momento, venían, no se sabía por dónde iba a estar. El propio diputado, el senador de Campeche, del Movimiento Ciudadano, traía esa disyuntiva, y creo que fue de los, si no el penúltimo en pronunciarse, creo que fue el último que lo hizo, obviamente ante los medios, ¿no?, que hasta hicieron y grabaron spot de los 43 y hacían una serie de listas, entre ellos Miguel Ángel Yunes, que estaba. Yo quisiera cerrar y agradecerte evidentemente a ti y a toda tu audiencia algo que es muy importante. Ayer precisamente en el Senado de la República hubo el famoso portazo en el que fueron estudiantes de las facultades de Derecho, ciudadanos y demás, que no tenían ninguna consigna política, por lo menos en lo que yo pude apreciar y en lo que he estado revisando en los medios. Me llama particularmente la atención porque hay que poner una arista especial. Ellos que no están comandados por ningún ejercicio oscuro, ¿sí?, van a prevalecer. Va a haber un ejercicio ciudadano a nivel juvenil, sobre todo, que va a ir desencadenando una serie de oposición, no oficial, porque ya vemos que la oposición al interior de las cámaras, sino una oposición ciudadana que está gestándose por este tipo de acciones. Y eso es en lo que hay que ponerle atención.
Esas son las verdaderas agresiones que estamos teniendo, ¿sí? Aquellos que de alguna forma estamos medio cerca del entorno político. Una agresión al ciudadano, porque no estamos tomando en cuenta lo que realmente debe de estar a su alcance, que se llama información. Por eso yo valoro mucho esta invitación, porque se trata de hacerle ver y entender a la gente que no todo puede ser a voluntad expresa de un individuo o de una fracción parlamentaria o de un ejercicio lineal de la política. La política no es lineal, tiene esa gran discusión como lo comentó el maestro Daniel. O sea, este ejercicio filosófico lo hemos visto desde las discusiones platónicas inclusive. ¿Qué hace falta? Que se tenga una apertura para que no haya ese tipo de agresiones y de intimidaciones que la propia ciudadanía no se merece. No es justo que siga ocurriendo. Y entonces, ¿qué veo? Veo un país que se va a enfrentar evidentemente una oposición legítima de la ciudadanía que va a buscar por todos los canales correctos que sea escuchado. Y entonces quedará ya en su momento, pues ahora sí que la ética, la moral y todas esas, todos esos adjetivos que hoy extrañas, mi querido maestro. Pues hay dos cosas rapidísimo que me inspira lo que está diciendo Susano. Yo creo que ante un gobierno autoritario, que ese es mi temor, ¿no? De lo que estaríamos viendo de manera inmediata, asistiendo a tu pregunta que nos has hecho, hay que ver cómo va a actuar la sociedad civil. Ahí, ante la situación desigual de una oposición partidista en el Congreso de la Unión, que parece no tener mucho margen para actuar ante un oficialismo apabullante en las mismas cámaras legislativas, los medios de comunicación, citaba a Susano, los jóvenes movilizados. Yo diría, vamos a ver, queremos ver, hay que ver a una sociedad civil que actúe como medio de presión, y también me quedo pensando en los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a cumplir un papel fundamental siempre y cuando ese gobierno autoritario no atente, como lo ha hecho también, contra la libertad de expresión. Y me gustó mucho la postura, todavía el llamado que hizo en las últimas horas la Iglesia Católica por medio del Episcopado Mexicano, llamando a la cordura y que no había razón de ser para acelerar todo este tipo de resoluciones que tenía nerviosos, ansiosos al oficialismo. La Iglesia Católica insistió en que se cumpliera, pero con tiempos y formas, envueltos ambos elementos institucionales y participativos en la madurez plena para tomar decisiones convenientes. No se respetó, todo fue fast track y vamos a ver qué pasa. Gracias, maestro. ¿Más lo quieres agregar? Gracias, pues simplemente decirles que hay que estar muy atentos, hay que como ciudadanos documentarnos un poco más y ciertamente hay que tomarlo como viene, maestro. La historia va a juzgar, evidentemente, no todo puede ser tan malo. Definitivamente hay tiempos legislativos. Yo apelo a que en unos meses, cuando empiece a caminar esto, pues se tenga la reflexión. Los legisladores tienen la obligación de estar chambeando prácticamente de manera permanente y que pueda haber algunas modificaciones, porque aunque ya se discutió lo particular, ya en el ejercicio y en la praxis, tiene que haber esas modificaciones, que sea para bien y bueno, pues que nos vaya bonito en estas fiestas patrias. Hay que festejar, aún así y a pesar de todo, lo bueno, lo malo, seguimos siendo un país independiente que tiene estas discusiones al interior. Qué bueno que lo tengamos y que el próximo 15 de septiembre pues sigamos luchando por tener un México con algo que todavía no tenemos, que se llama libertad. Gracias, maestro Susano, gracias, maestro Daniel, y gracias a todos ustedes, amigos, por haber sintonizado su programa Contrapunto. También agradecemos a nuestro patrocinador, Café Don Tomás. Usted lo puede adquirir al 273-117-0598. Gracias, muy buenas noches. Se despide Marco Antonio Jaca Solá.